Sí, avisas. ¿Ya? Bueno, pues muy buenos días para todos y todas. Nos complace mucho que tengamos este encuentro, por fin ponernos un poco como caras y, y saber que desde aquí, desde el Sistema de Naciones Unidas y también desde otras organizaciones que estamos trabajando en esta agenda, pues tenemos un compromiso importante frente a lo que va a pasar con esa nueva Agenda de Desarrollo 2030, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además que se está cruzando con unos momentos importantes que estamos viviendo a nivel de país. Uno de esos momentos tiene que ver con las nuevas elecciones que se han dado a nivel local. En ese sentido, pues tenemos una ventana de oportunidad y estamos pudiendo llegar con información relevante en temas de desarrollo a estos nuevos gobiernos en los territorios. En ese mismo orden de ideas, pues como ustedes saben y celebramos también desde el Sistema de Naciones Unidas lo que pasa con el Acuerdo de La Habana, el escenario de paz tiene que tener un link directo con el escenario de desarrollo. Es decir, esto no puede ir en contravía. En ese orden de ideas, pues nos complace tener en este encuentro con ustedes dos grandes expertos del país que nos van a dar mucha línea frente a cómo hacer un ejercicio mucho más aterrizado y cómo pensar estos escenarios que nos están convocando como país. Nos acompaña entonces Edgar Forero, quien es un experto en temas de políticas públicas del PNUD en Colombia. Edgar tiene una trayectoria impresionante en temáticas. Por favor, pregúntenle todo lo que le quieran preguntar. Es la oportunidad para que efectivamente tengamos un diálogo. Y nos acompaña también Edgar Bernal, de la Dirección de Planeación del DNP, quien también está trabajando muy de la mano con nosotros en todo lo que tiene que ver con la construcción de herramientas que le permitan a los nuevos funcionarios públicos, pero no solamente a los funcionarios públicos, sino a la ciudadanía en general, hacer una incorporación efectiva de dos temáticas que nos están convocando. Por un lado, el tema de construcción de paz y por otro lado, el tema de desarrollo y desarrollo sostenible. Para ponerles claridades, tuvimos una gran avanzada a nivel de país con todo lo que tuvo que ver con los objetivos de desarrollo del milenio. Digamos, ayer el país se comprometió, hubo unos avances significativos, sin embargo nos quedaron algunos temas pendientes que no pueden salir de la agenda de lo público. En ese sentido, el primer llamado que queremos hacer es entiendan los objetivos de desarrollo del milenio como la línea de base y la continuidad de esta Agenda de Desarrollo 2030. Y por otro lado, y ya Edgar Forero nos dará como más elementos también, todo lo que tiene que ver con la construcción de paz. Eh, y ahí estamos haciendo mucho hincapié porque son efectivamente los territorios donde los ejercicios de construcción de paz efectivamente le van a apostar y le van a construir al país digamos, ejercicios rentables. Yo no me quiero extender mucho más, voy a hacer un poco como el ejercicio de moderación de este panel, agradeciéndoles a nuestros dos invitados por su acompañamiento y recordándoles, como les decía en el correo de hoy, que efectivamente el proceso no termina aquí, que seguimos comprometidos con ustedes en todo lo que tiene que ver con la generación de capital social, de cierre de brechas en los territorios. Eh, y para eso cuentan con el Sistema de Naciones Unidas y sobre todo cuentan con el gobierno colombiano y por eso tenemos al Departamento de Planeación Nacional en este encuentro. Sin más, yo le voy a dar la palabra entonces a Edgar Forero, que como les conté, nos va a hacer un vínculo entre ese ejercicio de la Agenda 2030 y lo que tiene que ver con el ejercicio de construcción de paz. Edgar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los colegas de PNUD, los colegas de ya no se llama Escuela Virtual, sino Unidad de Formación Virtual, y un agradecimiento al colega del DNP por la participación en este evento. Como lo dijo Manuel, pues la idea acá es presentar muy rápidamente algunos elementos básicos
sobre cómo relacionar el tema de construcción de paz, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y los planes de desarrollo territorial. En este caso los vamos a denominar planes subnacionales de desarrollo. Como ustedes comprenden, la noticia que tuvimos ayer pone una gran expectativa sobre la posibilidad muy real, con muy altísimas probabilidades de lograr un acuerdo definitivo a fines del mes de marzo, lo cual, para decirlo coloquialmente, nos va a poner a correr a partir de junio de este año para el tema de la implementación de los acuerdos. Una de las cosas en las cuales hay consenso es que el primer año es crítico en la medida en que si las personas que están en los territorios en conflicto no comienzan a ver unos frutos evidentes y palpables del proceso de paz, no van a creer en el proceso. De tal manera que tenemos que mirar en primer lugar cuáles son las prioridades del corto plazo. En segundo lugar, tendríamos que mirar las prioridades de largo plazo y eso inevitablemente nos lleva a la Agenda 2015-2030, que resume y recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos son como los dos elementos de referencia que tendríamos que tener en cuenta para la formulación de los planes de desarrollo en las entidades territoriales a partir de enero. De tal manera que la primera tesis es, el acuerdo es solo el comienzo, pero realmente el aspecto crítico es la capacidad de implementar esos acuerdos utilizando políticas y programas efectivos que comiencen a mostrar resultados en el corto plazo y que comiencen a generar una transformación real de las causas de la violencia, que son múltiples. Entonces, el primer referente es el marco, el Acuerdo de La Habana, que tiene 5 puntos que ya son conocidos, de pronto no tanto, y que tiene una serie de políticas o de objetivos muy específicos, pero que para su implementación requerirá de mirarse en cada región, en cada territorio, qué actividades, programas, políticas específicas hay que desarrollar, y para eso están los planes de desarrollo a partir de enero. En el corto plazo, entonces, diríamos que el énfasis es enfocar los esfuerzos hacia regiones predominantemente rurales, donde hay una predominancia de economías ilícitas de distinto tipo, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, etcétera, etcétera, donde operan grupos armados ilegales y donde la presencia del Estado es muy débil. Yo diría que ese es uno de los elementos más débiles de la cadena, y por ahí habría que comenzar. Pero también atender los centros urbanos, en particular todas esas periferias urbanas que son receptoras de víctimas desplazadas históricamente desde los 80 hasta nuestros días, donde lo más visible ha sido el tema de la política de desplazados y donde de alguna manera pues eso pone a las autoridades territoriales frente al dilema de cómo participar en la garantía de los derechos. En el largo plazo, entonces, como lo mencionábamos, está como referente la Agenda 2015-2030, ahí hay un error ahí en la diapositiva, y eso sería, digamos, como el escenario de largo plazo. Entonces el ejercicio, creo yo, consiste en cómo a partir de enero en los nuevos planes de desarrollo territorial logramos plasmar las dos cosas y establecer una relación de continuidad que nos permita establecer claramente cómo cada gobierno territorial va a contribuir a ambas cosas. En el corto plazo, entonces, aquí retomo pues unos pronunciamientos del representante de Naciones Unidas en Colombia, el señor Hochschild, quien identifica 4 grandes frentes de trabajo para corto plazo. El primero, el tema de seguridad, convivencia y acceso rápido y efectivo a la justicia. En particular, este es un aspecto que ha sido, digamos, asumido por los actores armados ilegales que nos ponen las reglas del juego y que se requiere superar de una manera muy rápida. El segundo tema tiene que ver con empleo y oportunidades de vida en las regiones económicamente deprimidas o donde predomina la economía ilegal, con particular énfasis en el tema de opciones de vida para los jóvenes, que son quienes han alimentado históricamente el grueso de los actores armados ilegales, y con énfasis en el tema de la infraestructura local, pero en particular
de las vías terciarias en las áreas rurales. Ahí hay dos frentes de trabajo muy importantes en los planes de desarrollo. El tercero tiene que ver con el fortalecimiento institucional, es decir, cómo mejorar la capacidad de las instituciones locales para diseñar e implementar de manera participativa y con consulta pública las políticas que se van a implementar. Dentro de esto, un asterisco importante es la lucha contra la corrupción para evitar que grupos o intereses privados se apropien de los beneficios de todo este desarrollo y construcción de paz que van a llegar a los territorios. Y el cuarto frente es el tema de las víctimas y reconciliación. O sea, yo creo que es clave y está claro con lo que se acordó ayer en La Habana, que el tema de la reparación, el tema de la restitución de tierras son elementos esenciales y son muy territoriales, pero también los avances en verdad y justicia, y esto está relacionado con el primer punto. Y el segundo tema es un poco cómo aclimatar el proceso de paz desde el punto de vista de las actitudes y los discursos de los distintos actores sociales. Es muy claro que uno de los grandes retos es cómo lograr un proceso de reconciliación entre posturas opuestas en torno al tema. Entonces, el Acuerdo de La Habana nos plantea básicamente 5 puntos. El primero es una política de desarrollo agrario integral, el segundo la participación política, el tercero el fin del conflicto, el cuarto solución al problema de las drogas ilícitas y el quinto el tema de las víctimas. PNUD, concretamente los compañeros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el colega Manuel Fontalvo, han desarrollado una matriz que no la voy a exponer, pero que está a disposición de ustedes, en donde para cada uno de esos puntos de acuerdo se establece cuáles son los ODS pertinentes, que están mostrados ahí en el cuadro. Pues creo que sería redundante hablar de los 17 ODS que ustedes ya los conocen. Ahí está la lista. Y para cada uno de los 5 temas de negociación están establecidos los objetivos y los ODS específicos relacionados con dichos objetivos. Muchas gracias. Qué pena, estaba tratando de buscar agua. Bueno, yo creo que Edgar en este momento nos está poniendo sobre la mesa ese ejercicio un poco de cómo se están encontrando estas dos agendas. Y ese es uno de los grandes mensajes que nosotros queremos decir. No son agendas paralelas, no son temáticas que estén poniendo mayor, porque es alguno de los comentarios que hemos recibido, como mayor trabajo a los territorios, sino que efectivamente lo que estamos haciendo es tratar de buscar un link, porque efectivamente, y esto lo estamos planteando también desde el sistema de Naciones Unidas, sin desarrollo no hay paz, y sin paz difícilmente habrá un ejercicio de desarrollo a nivel territorial, que es a donde nosotros queremos llegar. Con estas reflexiones que nos da Edgar Forero, queremos darle la palabra también a nuestro colega del DNP, Edgar Bernal, con quienes venimos trabajando todo el tema de la construcción de unas herramientas que van a permitir unos ejercicios mucho más tangibles y más prácticos, digamos, de la inclusión de algunas temáticas particulares, en este caso particular el tema de paz y el tema de los objetivos de desarrollo sostenible en los nuevos planes de desarrollo a nivel local. Edgar, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y todas por conectarse hasta ahora y por estar con nosotros acá. Vamos a ver cómo funciona esto. Listo, ¿ya está? Ok. Bueno, digamos que con ese contexto que nos da Edgar Forero, es bien importante poder ver la manera como desde Planeación Nacional y en conjunto, digamos también con el equipo de PNUD Colombia, hemos venido planteando una serie de herramientas que nos van a permitir operativizar, o esa es nuestra idea por lo menos, todo este tema de lo que viene con los objetivos de desarrollo sostenible, más, como lo ha llamado el presidente Santos, el periodo de los alcaldes de la paz. Digamos que una vez se firme el acuerdo,
La territorialización de estos acuerdos va a depender de las autoridades territoriales, de su voluntad política por una parte, pero también del esfuerzo que hagamos nosotros en conjunto por poder aterrizar el tema y poder, digamos, incidir en los planes territoriales de desarrollo para que estos temas efectivamente queden contemplados allí. Ustedes están viendo una presentación en la que nosotros básicamente lo que vamos a exponer tiene que ver con una herramienta que hemos denominado el kit territorial. El kit territorial es un instrumento que enlaza, digamos, varios recursos, pero los más importantes de ellos son un manual para la formulación de planes de desarrollo, junto con herramientas de información, donde incluso hemos vinculado estadísticas sobre los ODS a nivel territorial, más algunas herramientas prácticas que le van a permitir a los equipos formuladores de planes de desarrollo territorial poder asumir la tarea en función de recoger no solo las temáticas tradicionales que se vienen manejando en la gestión, sino empezar a interpretar cómo, por ejemplo, los planes de desarrollo le aportan a la construcción de paz y cómo los planes de desarrollo también le van a aportar en el corto, el mediano y el largo plazo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este kit territorial, vamos a hacerlo muy corto, tiene, digamos, un objetivo fundamental y es el de poder contar con planes de desarrollo mejor estructurados. Por mejor estructurados es concentrarnos primero en no solo recoger los temas, sino también que metodológicamente los procesos de planeación a nivel local vayan siendo cada vez más sencillos, vayan siendo cada vez más efectivos en la formulación de planes que realmente se conviertan en herramientas de gestión para los alcaldes. Entonces, para muchos de ustedes seguramente ustedes estarán cerca de esos procesos de formulación. La preocupación justo debe ser esa, que este instrumento que quede o los planes de desarrollo que queden no solo enuncien los temas, sino que los temas realmente puedan ser operativizados durante los 4 años y eso depende mucho de la estructura como tal del plan de desarrollo, que no es un documento y no es un requisito a cumplir, sino finalmente es la carta de navegación para toda la gestión. 3 criterios de calidad muy sencillos, digamos, muy básicos, y aquí empezamos, digamos, a hacer el link con los ODS. Los 3 criterios que está proponiendo el DNP tienen que ver con el cierre de brechas. Básicamente el cierre de brechas es un análisis que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación basado en unas metas trazadoras del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales les sugerimos a las entidades territoriales apostarles en temas de educación, salud, agua potable, vivienda y desarrollo institucional, que a partir, digamos, de esa apuesta que ellos pudiesen hacer, contribuiría a reducir las inequidades entre los territorios. Y aquí hay una relación directa con ODS, porque los cierres de brechas tienen que ver, digamos, con sectores que también están recogidos dentro de los 17 sectores de ODS. Adicionalmente, digamos, se propone también como criterio de calidad para la formulación de estos planes de desarrollo que las autoridades territoriales en este periodo puedan profundizar aún más en la manera como logran plantear sus intervenciones en el territorio, y esto lo hemos denominado estructura territorial, que básicamente es localizar las soluciones y tratar de ir a ese desarrollo de lo micro. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación, el audio. Joder, madre, ¿qué pasó? Estructura territorial. Ya te escucho, dame un segundo. Ay, ¿qué pasó? No se oye. ¿Qué te gestión? ¿Qué te dijeron? Se pueden conseguir esos kits si quieren. Ya veo las preguntas. Ah, no, por lo que estoy amplificando, Sí, no logro ver, entonces si quieres. Tranquilamente te lo vamos a hacer. Ya. No, pues,
buenos días a todos y todas. Les solicitamos que por favor cierren sus micrófonos para que no haya feedback. Ya, gracias. Sí, ya te escuchan y quedaron en el segundo criterio de calidad. Ok, muy bien. Bien, retomemos entonces. Decíamos que existen tres criterios de calidad: cierre de brechas, estructura territorial y por último la gestión orientada a resultados, que es también algo en lo que queremos insistir desde Planeación Nacional y donde lo que esperaríamos que suceda en el plan nacional, en los planes territoriales de desarrollo, es que los alcaldes y alcaldesas recojan los elementos de construcción de paz y los elementos que nos está aportando como visión de largo plazo los objetivos de desarrollo sostenible y lo conviertan en los resultados básicamente de su gestión. Aquí simplemente les voy a mostrar para que podamos establecer un diálogo y podamos, digamos, abrir el micrófono también a ustedes. Simplemente les voy a mostrar que en particular en el manual de formulación de planes de desarrollo hay tres unidades: una unidad de diagnóstico, parte estratégica, y la unidad de plan de inversiones, que es, para quienes no lo conozcan, pues digamos los componentes básicos de un plan de desarrollo territorial, y en cada una de estas unidades de manera muy sencilla se dan como las instrucciones pertinentes para que la verdad cualquier persona pueda acceder a este conocimiento y lo pueda usar. Y aquí 3 o 4 mensajes finales. Vamos, para quienes vayan a incidir en la formulación de planes de desarrollo, para quienes vayan a estar cerca, para quienes participen de los consejos territoriales de planeación o para quienes estén, digamos, involucrados en este proceso que va a darse entre enero y mayo del próximo año, es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, que los alcaldes y alcaldesas puedan retomar las líneas bases de los ODM para formular sus planes de desarrollo. El país ya ha tenido avances, ya se ha demostrado, digamos, a dónde hemos llegado. El gobierno nacional a su vez reconoció también, digamos, esta apuesta y fue de los países pioneros que involucró los ODS en la estructura del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno. Y bueno, más allá de un ejercicio técnico, es un deber que tenemos al apostarle como país y al haber establecido, digamos, esta apuesta en conjunto. Asimismo, digamos, dentro de los procesos de formulación, no esperaría que, como venía diciendo, los resultados de los planes de desarrollo le apunten tanto a la construcción de paz como a los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo que estos alcaldes que entran con estos dos temas importantes empiecen a proyectar estos planes de desarrollo en términos de la visión Qué pena contigo. Por favor, le solicitamos que cierren sus micrófonos. Se está escuchando feedback y no podemos escuchar al orador. Entonces, para resumirte la discusión un poco, es listo. Pues no, tiene toda la razón, ¿no? Entonces mejor para nosotros y para decirle a la gente de verdad que estamos haciendo, para después no generar ruido en que no estamos aprovechando la información y que después va a tener un uso que a la comunidad les va a gustar mucho por lo que representa el territorio. Oliverio, Juan Pablo. Vamos bien, ¿no? Sí. Bien. Listo. Ahora puedes cerrar si quieres. Bien. Y finalmente les decía que en esta formulación es clave que los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan también proyectar sus planes de desarrollo a partir de la formulación de visiones, de ejes estratégicos, de programas que le apunten a estos dos temas, pero sobre todo que sienten el precedente en este periodo que va a mediar entre el 2016 y el 2019 para que empecemos a construir desde ahora estos temas. Edgar nos lo resaltaba, nos decía, finalmente la efectividad de los acuerdos de La Habana, si todo marcha como esperamos, pues va a depender mucho de la respuesta rápida que tengamos hacia el territorio. Y en este caso, esa respuesta y esa oportunidad de oro que tenemos es plasmar estos temas, está establecido en plasmar estos temas en los nuevos planes de desarrollo y en empezar, digamos, a que estas autoridades territoriales efectivamente pues recojan
y sienten el precedente para ir hacia adelante. Y finalmente, vamos, oh, ¿qué pasó? Vamos a quitar la cámara para mejorar la conexión. Ok, ¿Vale? estamos con sonido. Sí. Listo. Y finalmente también lanzar el mensaje hacia los territorios en el sentido de, si bien un municipio o los mismos departamentos tienen restricciones en temas, digamos, presupuestales, en temas de recursos, porque pues, son recursos limitados, lo que uno esperaría es que también ellos puedan leer los ODS como un escenario de gestión y un escenario de gestión también financiera en el que no solo puedan eh, ascribir una serie de metas, una serie de indicadores o incorporarlos a sus planes de desarrollo pensando en lo mínimo que se puede hacer, sino que también esto abre un escenario, dado que no solo el gobierno nacional, sino también toda la comunidad internacional y todos los que contribuyen al desarrollo territorial van a estar girando alrededor del logro de los ODS. Creo que con esos elementos pues, podemos abrir el foro y, bueno, discutir entre todos un poco estos temas que van como del contexto a lo instrumental y donde podemos empezar un poco como a operativizar más el tema. Sí, pues muchísimas gracias a los dos Edgar que nos acompañan, de NP y PNUD. Yo creo que ambos nos han dado elementos suficientes un poco para iniciar la discusión. Pero yo quisiera arrancar con una pregunta, que es la pregunta que nos están haciendo constantemente cuando vamos a los territorios, cuando tenemos acciones con el curso, y es cómo hacemos efectiva la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en los planes de desarrollo a nivel local. Es decir, sabemos que tiene que haber una política pública, en este caso ya tenemos un decreto que es el 280, donde se crea la comisión intersectorial, que esto es importante también que lo sepan. El gobierno colombiano tiene toda la voluntad de, o toda la línea política de incluir los ODS dentro de sus planes dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que ya está. Dentro de esas tres líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, que son educación, equidad y paz, los ODS son la gran sombrilla. Sin embargo, esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos tangible y cómo hacemos efectiva la incorporación de los objetivos de desarrollo en estos planes de desarrollo a nivel local? Y por otro lado, y ahí recurriría a Edgar Forero, es cómo hacer ese ejercicio de priorización de cuáles serían las temáticas particulares que deberían estar incluidas y que se relacionen con los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien el Plan Nacional de Desarrollo nos pone unas líneas claras, por poner un ejemplo, en el tema de la región Caribe nos están hablando de pobreza, o en el tema de Antioquia nos están hablando de innovación. Sin embargo, cuando vamos a los territorios, en algunos territorios nos dicen esto no está coincidiendo necesariamente con lo que para nosotros son los determinantes de desarrollo a nivel local. ¿Cuál sería como esa manera de hacer esa priorización? ¿Serían los ODM, por ejemplo, una herramienta que permita hacer este ejercicio de priorización? No sé si arrancamos con... Bueno, yo pensaría que hay dos, y retomo un poco donde lo dejaste vos, y es, hay dos puntos de entrada para la incorporación de los ODS a los nuevos planes de desarrollo. Uno, digamos, las autoridades territoriales, y lo decíamos ahora en la presentación, no solo tienen que hacer, por decir de algún modo, el ejercicio técnico de revisarlo, sino tienen el deber de retomarlo. ¿En dónde está su territorio frente a los ODM? Creo que eso es clave, o sea, hay que proponerles a ellos que esa sea la puerta de entrada y es, lo primero que tienen que hacer ustedes es mirar cómo quedó frente a ODM. Que eso establece, digamos, una línea base para poder empezar a pensar cuáles podrían ser los resultados mucho más aterrizados y digo, dependiendo del contexto de cada localidad frente a los ODS. Ahora bien, hay algo que creo que es importante también transmitirle al auditorio y es, finalmente, los ODS no son una tarea adicional. Los ODS están recogidos dentro de la gestión. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico, sí pensamos nosotros también, digamos, desde Planeación Nacional, que le dan un valor agregado a la lectura completa de la gestión, apostándole, digamos, a una agenda de largo plazo.
Entonces creo que esa es una forma también de verlo y de podérselo comunicar también a las autoridades territoriales. Aquí no estamos haciendo, es igual que en el tema de construcción de paz, no estamos haciendo nada nuevo. Realmente lo que tenemos que dar es valor agregado en función de la apuesta nacional a lo que hacemos desde el territorio. Sí, y yo creo que ahí estás abordando algo importante y es ese tema de la proyección. Es decir, no nos pensemos los planes de desarrollo solamente para este periodo, sino que tenemos un largo plazo y un largo aliento. Edgar. Sí, yo creo que los ODS, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen un gran avance que a su vez significa un reto grande, y es que no trabajan sobre sectores, sino sobre problemas. Y plantea trabajar sobre problemas que son complejos y son intersectoriales, o yo diría metasectoriales, en el sentido de que van mucho más allá de trabajar un sector específico. Eso es un reto para la planeación, porque normalmente en Colombia, en particular los planes de desarrollo territorial, las estructuras organizacionales de las alcaldías y las gobernaciones siguen siendo pensadas de manera muy sectorial. Ahora eso nos pone a pensar sobre los problemas de la región o de la localidad en términos de los ODS, y yo creo que eso va a exigir un esfuerzo metodológico importante en la formulación de los planes. En segundo lugar, creo que ya estoy de acuerdo, lo planteamos y tú lo has reiterado. Habría que pensar en que estos ODS no significan temas nuevos, sino significa una nueva manera de abordar los mismos temas que hemos abordado en el pasado, con una particularidad y que va a depender de cómo avance el proceso con la Comisión Intersectorial, y es cuáles son los indicadores y cuáles son las metas pertinentes para cada uno de los ODMs y las metas a las cuales se compromete el gobierno de Colombia, que es un proceso, digamos, que todavía está en curso. Sabemos que hay no sé cuántos indicadores. Bueno, ciento algo. Ciento Bueno, hay algo. 169 metas que ya están establecidas Bueno. y el tema de los indicadores todavía está ahí como en la discusión. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de compromisos del gobierno de Colombia, a lo largo del tiempo, eso tiene que ver con el tema de la proyección, habrá que mirar cómo se concreta ese tema y cómo cada entidad territorial va a contribuir a eso. Hay un elemento bien interesante, y es que como es un tema mundial que le interesa al gobierno nacional y a la cooperación internacional, quizá va a haber un elemento de no digamos supervisión, pero sí de lupa, de hacerle seguimiento a cómo va la cosa en cada territorio y cuál territorio aporta más y cuál aporta menos según sus capacidades y sus posibilidades. Y creo que será interesante, presumo que habrá algún sistema de reconocimiento a los logros en los avances que pueden ser un estímulo interesante, repito, no solo desde el punto de vista del gobierno nacional, sino también desde el punto de vista de la cooperación internacional. Entonces yo creo que, como tú lo decías, pues es un campo de oportunidades el que se abre. Y en cuanto a la priorización, en mi sentir va a depender de dos cosas. Desde el punto de vista de la paz, yo creo que es un contexto inescapable. A ningún alcalde, a ningún gobernador, gústele, no le guste, o sea, va a tener que reflejar su gobierno en torno a ese gran propósito nacional, y pues ahí tendríamos que mirar cómo los ODS encajan en el tema de las prioridades de la construcción de paz. En segundo lugar, va a depender, como ya les comenté, de cuáles son los compromisos que el respectivo territorio puede asumir en el plazo del gobierno, digamos, de los 4 años, en torno a esas prioridades, a esos ODMs prioritarios. Entonces, creo yo que reiteraría yo lo que planteé al principio. 4 frentes prioritarios en el corto plazo es el tema de seguridad, convivencia ciudadana y acceso a la justicia, que ese es uno de los ODMs claves. El tema de empleo y oportunidades de vida, en particular para el tema de los jóvenes. El tema de la capacidad local de las instituciones para formular participativamente e implementar políticas públicas pertinentes a los acuerdos. Y el cuarto, el tema de víctimas y reconciliación. Yo diría que ahí clarísimamente podemos comenzar para el primer año a relacionar
acuerdo de paz, planes de desarrollo y ODMs, porque para cada uno de ellos hay unos ODMs planteados. Y luego, en el escenario de más largo plazo, digamos al 2030, cómo sería la visión de desarrollo del territorio que está planteada en la metodología del DNP hacia futuro para tener un gran pacto social en torno a cuál es la visión de futuro de la región o de la localidad. Yo diría que esos son como los... Ahora, es claro que en unas regiones habrá unas énfasis en unas cosas y en otras en otros. Probablemente en las regiones de la costa todo este tema del océano, los mares, etcétera, va a ser muy importante. Probablemente en el interior van a ser otras cosas. Entonces, va a depender mucho de la situación específica de cada región. Bueno, muchas gracias. Yo creo bueno, ya estamos haciendo como el ejercicio mucho más tangible, ¿no? Porque es un poco lo que nos están preguntando, cómo hacer esto real. Y hay una particularidad con las personas que están tomando este curso y es que son personas que en su mayoría viven en municipios de categoría 4, 5 y 6, es decir, donde el tema de los recursos es mucho más limitado, pero además donde el tema también de las brechas sociales es mucho más fuerte. Edgar lo comentaba en este momento, todo el tema de juventud, todo el tema de primer empleo, todo el tema de género, son temas que no pueden escapar de la agenda de lo público y son temas que tienen que estar incorporados. Y les queremos dar un poco la voz también a ustedes, que están del otro lado, para hacerlo un poco más fácil y más rápido. Pues tenemos organizadas algunas preguntas. Por ejemplo, Luis Fernando Calle de Antioquia nos pregunta qué tan vinculantes son los ODS para las entidades territoriales, más allá de la planeación nacional. Claro, y esto tiene que ver un poco con, los ODS son una normativa internacional que puede sonar muy etérea, que pasamos de 8 objetivos a 17, que pasamos de 58 metas a 169, es decir, la cosa se amplió mucho más, pero cómo hacer un ejercicio mucho más aterrizado. Si quieren leo un poco como cuáles son las preguntas y luego hacemos como un cierre de todas. La próxima pregunta nos las plantea Cristian Enrique Peña bueno, y nos siguen reiterando qué tan vinculantes son los ODS, es decir, qué tan vinculantes son para el contexto del territorio. Aquí nos están poniendo, por ejemplo, y nos dicen existen municipios rurales con debilidad institucional, eso pues lo sabemos y desde DNP lo tienen muy claro, y con tecnocracia pobre o inexistente, con altos índices de corrupción. ¿Qué planes de acción o contingencia se tienen para esas realidades? Mauro Vázquez nos pregunta desde Cali. Cali, ¿cómo vamos? Indica que en el PDM de Cali, sí, son los argumentos de los ODS, entre otros. La pregunta es qué tan vinculante es el llamado de la nación a los territorios para incorporarlos. Juan Álvarez nos pregunta, los municipios pequeños, ¿cómo pueden acceder a recursos de cooperación internacional? Que bueno, esa es una pregunta que digamos tiene que ver un poco con el tema de cómo hacer efectiva la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nos preguntan también si existen territorios priorizados por planeación nacional como para hacer esta avanzada frente al tema de ODS, si hay un tema de atención a víctimas, si hay un tema de atención humanitaria y cómo se pueden vincular los temas de ODS con estos temas que ya hemos venido abordando y que bueno, Edgar Forero nos ha planteado con esa relación, acuerdos de La Habana y la agenda ODS. Pues la palabra es de ustedes. Ok, bueno, yo agregaría, o diría más bien, sobre el tema de qué tan vinculantes son. Digamos, el punto de partida es, por principio de planeación, la ley 152 del año 94 establece que efectivamente debe existir una armonización entre el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territorial. Entonces, una gran avanzada fue justamente haber recogido dentro del Plan Nacional de Desarrollo los ODS. Ahí hay un primer, digamos, escenario. Dos, yo creo que el tema no está en la obligatoriedad legal. Yo creo que va más allá de eso. Creo que esa misma discusión se dio hace algunos años con los ODM. Y es como, bueno, en ese entonces no se entendía muy bien qué era una apuesta internacional, una apuesta global por el desarrollo.
Yo creo que transcurridos los años de los ODM, hoy en día tenemos un escenario diferente. Es decir, yo recuerdo que en esa época los alcaldes no entendían por qué les proponíamos que incorporaran los ODM. Eso era como una especie de embeleco del gobierno nacional y algo a lo que se había comprometido el gobierno nacional, no los territorios. En recorridos estos años, creo que parte de las lecciones aprendidas se han estado en que muchas autoridades territoriales y muchos territorios reconocen que efectivamente esos ODMs, primero, hacen sentido para el desarrollo de sus territorios y dos, incorporarlos los integra también a las líneas, digamos, trazadoras del desarrollo a las que se ha comprometido el gobierno nacional. Entonces, más allá de que exista principio de armonización entre el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territorial, que sí pienso yo es que nosotros debemos aprovechar lo que ya existe como conocimiento y lo que nos dejan los ODMs como camino abonado para que los ODS tengan, digamos, una mejor recepción por parte de las nuevas autoridades. Seguramente que habrá mucho todavía que sensibilizar, que convencer, que poder, digamos, como promover estos temas en los territorios, pero más allá de eso, creo que depende de gente como ustedes que están enterándose Por del tema, supuesto. ¿no? De gente como ustedes que están enterándose del tema, que hagan esta labor de pues, difundir la importancia y de ver que pues tienen ustedes una misión muy importante y es también incidir en los planes de desarrollo. Yo quería agregar una cosa y es la siguiente, y es no entendamos el ejercicio de la planeación o del momento de la formulación de los planes de desarrollo únicamente como el logro de un documento. En realidad lo que hay detrás de todo esto es un proceso participativo, o es lo que debe haber, ¿no? Entonces, incidir desde donde sea, desde una ONG, desde la sociedad civil, siendo parte del Consejo Territorial de Planeación, o como ciudadano, no importa. Incidir, digamos, en que los temas de los ODS estén dentro de la agenda participativa de discusión de cómo va a quedar un plan de desarrollo, creo que es clave. Y eso tendría una doble cara, es lo que podamos hacer para que efectivamente los temas queden en la agenda territorial, en este caso plasmados en ese documento de plan de desarrollo territorial, pero también la manera como podamos nosotros sensibilizar a los alcaldes y alcaldesas para que ellos mismos sean voceros en los ejercicios participativos de qué es esto de los ODS, qué es esto de construir paz y por qué hace sentido para un territorio recogerlo en su plan de desarrollo. Ok, perfecto, pero y yo quiero retomar un poco con lo que pasó con los ODMs. Con los ODMs tuvimos una gran dificultad y es, pasaron 5 años hasta tener un documento un documento de política pública que efectivamente pusiera en la agenda el tema de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Va a pasar exactamente lo mismo con los objetivos de desarrollo sostenible o efectivamente ya se están tomando acciones para que tengamos un COMPES lo antes posible? ¿Y esto a qué voy? Porque básicamente el COMPES es el que le está dando la línea a la política pública. ¿Cuánto más nos vamos a tardar en tener un COMPES o no? Tal vez estoy cogiendo quemarropa, pero es un poco también de intencionalidad para poder... Para que me lleve el mensaje. Sí. Para que me lleve el mensaje. No, estoy entendiendo un poco la intencionalidad. No, digamos, cuánto se tarde, no lo sé, pero lo que sí sé es que el gobierno nacional hizo la apuesta y Colombia, y ustedes lo saben, digamos, los participantes del curso lo saben más que nosotros, pues fue pionero en poner sobre la mesa y en incorporar al Plan Nacional de Desarrollo esta agenda. Entonces yo creo que no nos va a pasar lo mismo, o sea, si eso es un poco hacia allá va la pregunta, no nos va a pasar lo mismo. Ahí hay muchas lecciones aprendidas con los ODM, pero creo que no, y sobre todo porque si el país hizo la apuesta y el gobierno nacional tomó esa decisión, es porque efectivamente los ODMs, que eso también es parte de lo que pensaría uno que los estudiantes deberían difundir, porque los ODMs tuvieron un muy buen resultado. De acuerdo. Y cambiaron condiciones de desarrollo. Es que es construir sobre lo construido. Esto no es una agenda nueva. Realmente es una agenda más compleja, como lo dice el profesor Edgar, pero más allá de eso tenemos que retomar y es el deber retomar. Digamos, con lo que venimos. Y yo caso ahí un poco para darle la palabra también a Edgar Forero y es, claro, nos va muy bien en el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio porque estamos hablando de un tema porcentual. Cuando vamos a los territorios, la gente nos dice, seguimos teniendo diferencias territoriales y brechas territoriales que hay que superar.
¿Cómo podríamos hacer un ejercicio para que efectivamente eso pase y no sigamos teniendo un Chocó con 60% de pobreza y un Bogotá con niveles, digamos, mucho menores? Sí, yo coincido con Edgar Bernal en el sentido de que quizá el hecho de que sea vinculante jurídicamente no nos garantiza nada. Yo conozco muchos casos de muchas políticas públicas, por ejemplo, el tema de desplazados, que había una ley y había decretos, y uno iba al territorio y en realidad nada de eso se cumplía. Depende de la famosa voluntad política de los respectivos gobernantes. Entonces yo diría que en este caso estamos ante una situación similar, o sea, no sacamos nada con crear mecanismos jurídicamente vinculantes si no hay la voluntad política de vincularse al proceso de la Agenda 2015-2030. Punto uno. Punto dos. Me parece que eso requeriría un proceso de pedagogía muy importante, muy masivo, muy intensivo con los gobernantes territoriales. ¿Por qué? Porque hasta ahora, la verdad, para la mayor parte de los funcionarios es algo por allá externo, ajeno, lejano. Entonces, se necesitaría un primer paso muy, muy urgente de pedagogía para que entiendan de qué se trata y cuáles son, digamos, los pros y los contras y los campos de oportunidades que se abren. Tercero, como lo hemos dicho, más que un tema de obligatorio, es un tema de oportunidades. Hay varias cosas ahí. Primero, si los ODS están contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional y las respectivas políticas y programas generan líneas de cofinanciación con las entidades territoriales para su implementación, ahí hay un campo. El que está adentro tiene oportunidades, el que está afuera no tiene oportunidades. Dos, en el marco de la construcción de la paz ya comenzamos a hablar del fondo para el tema del posconflicto. El nuevo ministro Rafael Pardo ha hablado de que existen 700 y pico millones ya en pactos con cooperación internacional, esperarían llegar a 3.000 millones de dólares, de tal manera que no me cabe duda que para una región que esté afectada por el conflicto, pues sería importantísimo poderse meter en el tema de los ODMs, en el tema de la construcción de la paz, para poder tener acceso a unos recursos de cooperación que van a estar ahí. Adicionalmente, creo que siendo un pacto mundial, todos los países y todas las agencias de cooperación internacional le darán prioridad para financiar programas y proyectos en los territorios que estén enmarcados en los ODS, ya pactos bilaterales, digamos, entre una embajada y un territorio, una agencia de cooperación y un territorio, una agencia de Naciones Unidas y un territorio. De manera que ahí creo que hay un tercer campo de oportunidades identificables, y es que el que no está, pues no tiene chance de llegar a esos fondos. Entonces creo que desde un punto de vista muy pragmático, el estar sintonizados con los ODS permite materializar ese campo de oportunidades, acceso a ayuda técnica, recursos financieros, a cooperación técnica, etc. Pero más allá de eso, yo diría que el tema es cómo logramos la voluntad política no solo de los gobernantes, sino de los actores sociales del territorio en torno a una visión de futuro de la región. Y creo que en eso los ODS juegan un papel importante porque establecen un marco muy concreto y preciso de hacia dónde ir. De tal manera que no hay que inventarse la rueda, sino que ya tenemos unos elementos para dinamizar, digamos, esa discusión social, ese debate social y esa posibilidad de construir una visión de mediano y largo plazo para el respectivo territorio. Y eso es un instrumento muy importante para cualquier gobernante, que logre, más allá de simplemente administrar, logre cuajar un proyecto de territorio, de región. Creo que sería un abono importantísimo el tema del desarrollo. Bueno, Erika, muchas gracias. Yo creo que, y si nos siguen llegando preguntas, y vamos a hacer como un bloque de cierre de preguntas, un poco también para luego ponernos a disposición desde DNP y desde Naciones Unidas para todos estos territorios que están interesados. Hay una pregunta que dice, ¿el DNP sabe qué sucedió con la política de innovación social teniendo en cuenta que el desarrollo de proyectos de este tipo permite dar respuesta a varias problemáticas y permite cumplir las metas ODS? Eso lo preguntan desde Antioquia Paola Sepúlveda. Yamilet Ortiz pregunta, ¿cómo considerar los activos que existen en los territorios para el proceso de planeación? Amparo Camacho nos pregunta también, ¿van a hacer ajustes a los recursos del sistema general
de participantes para la implementación de los acuerdos de paz. ¿Qué tan comprometido qué tan comprometido está el gobierno nacional con los territorios? Ruth Mary Flores nos pregunta, buen día, para los ODMs hubo dos documentos COMPES. ¿Habrá documentos COMPES con metas y objetivos para los ODS? Creo que eso ya lo acabamos Sí, sí, ya de lo respondimos. responder. Y Juan Álvarez nos dice qué soporte puede recibir los pequeños municipios por parte del DNP y Ya, del PNUD. ok. Bien, varias cosas. Para Paula, frente al tema de la política de innovación, la verdad, no tengo respuesta. O sea, no sé qué habrá pasado, pero bueno, digamos que podemos intercambiar eh, ahora datos por el chat y poder averiguar porque no tengo claridad qué pasó con ello. Frente a la pregunta de si existirá, digamos, una reforma al sistema general de participaciones, vamos, sí, se ha venido trabajando, se ha venido, digamos, avanzando incluso en la búsqueda de poder, como lo hemos venido llamando ya, romper esas bolsas que existen hoy día. Y cuando digo bolsas es esa destinación tan específica a salud, educación, agua potable, vivienda. Pero también hemos sido conscientes que, y esto es para la reflexión, no lo vamos a resolver en este chat porque pues no ese es el objeto de esta sesión virtual, pero somos conscientes que también el tema de la capacidad institucional es complejo para poder decir, para explicárselo de una manera coloquial, para poder decir, rompemos las bolsas de salud, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, y le entregamos un solo presupuesto en una sola bolsa al municipio. Quizá no existan todas las capacidades institucionales para poder distribuir bien los recursos. De hecho, ahora es complejo, por ejemplo, que eso es una parte que también se nos ha ido pasando en esta sesión y es no solo la formulación del plan no debe quedarse solo en contemplar unos objetivos, unas metas y unos indicadores para los ODS. Eso tiene que aterrizar en dinero. Por supuesto. Tiene que ser financiable todo lo que se vaya a decir en los planes de desarrollo. Y en este caso incluso es un reto todavía, aún con las restricciones presupuestarias que establece el Sistema General de Participaciones, todavía es un reto que se haga una buena ejecución del gasto. Y sobre todo que el gasto tenga una proyección social. Entonces, en este caso, más allá de la reforma o no la reforma, lo que uno podría destacar es efectivamente eh, la oportunidad de poder incorporar estos temas en los planes de desarrollo hace que no solo formulemos, eh, digamos, argumentos estratégicos para incorporarlos, sino que también a eso le pongamos platica a pesar de las restricciones del SGP, ¿no? Y por último, el soporte del DNP, pues bueno, tenemos previsto llegar a 466 municipios directamente, que esos municipios fueron priorizados a partir de ese primer criterio del que les hablaba yo a ustedes en la presentación, que tiene que ver con el cierre de brechas, son los que más brechas tienen, y los que fueron identificados también con una alta incidencia de conflicto armado. Hacia allá vamos a llegar a 466 y en conjunto con los demás socios vamos a lograr llegar a 699 municipios. Seguramente que podremos llegar a más, pero por ahora esos son como los datos y sí hay, digamos, como una priorización hacia los más chiquitos, por una parte hacia los más rurales, por supuesto, que se unen todas estas, digamos, variables hacia los que han tenido una mayor incidencia de conflicto armado y que, por supuesto, pues tienen una mayor debilidad institucional. Bueno, yo creo que una realidad de Acuña es que los municipios pequeños, pues, en general, tienen una estructura financiera muy rígida, es decir, el 70-80% de sus ingresos son situados, ahora ya no se llama situado fiscal, sino Sistema General de Participaciones, y el resto, no sé, 15-20% de recursos propios. La otra fuente posible es la de regalías. Entonces, yo creo que ahí, como lo decía Edgar, pues uno de los retos para el gobierno nacional, lo digo pues desde PNUD, es buscar cómo adecuar y flexibilizar ese marco de las transferencias
para que se adecue más a las prioridades y necesidades reales de los municipios, en particular de esos 400 y pico o de los 200 de los que se prioricen para el tema de construcción de paz. Creo que ese es un reto. Una opción puede ser simplemente un régimen diferencial para ese tipo de municipios sin cambiar, digamos, el régimen general para el resto. Puede ser una salida de emergencia, pero que exige, digamos, una gran capacidad de auditaje y de supervisión y sobre todo de transparencia en la ejecución de los recursos, etcétera, para evitar problemas. El segundo elemento es que en un plan de desarrollo, entonces, pues uno tiene como dos elementos: lo que puede pagar y lo que necesitaría hacer, pero no puede pagar y para lo cual tiene que movilizar recursos. Yo creo que ambas cosas deberían quedar, o sea, con mucha claridad cuáles son las prioritarias y para los cuales podemos asegurar los recursos o son las apuestas, digamos, de la región, y las otras para mirar cómo movilizamos recursos aunque no existan, o aunque no existan del todo. Generalmente siempre hay una contrapartida que aportar, etc. Y ahí creo yo que está el ejercicio clave y es el de cómo priorizamos, ¿no? En eso pues hay múltiples presiones de múltiples agencias del nivel nacional, que métame esto, que lo de la otra cosa, que entonces un mandatario a veces se ve obligado a incluir una gran cantidad de cosas independientemente de sus prioridades, pero eso es inescapable, digamos, son obligaciones legales. Por el otro lado, en un plan concertado hay múltiples demandas de la comunidad, de la ciudadanía, que tampoco se pueden desconocer. Entonces es muy difícil descontar o desechar toda esa serie de cosas, de manera que, en mi sentir, pues el plan casi inevitablemente va a terminar siendo una cosa de una cobertura amplia, temáticamente hablando, etc. Pero el tema de la priorización es fundamental. O sea, en ese cantidad de cosas, cuáles son nuestras apuestas estratégicas y cómo gestionamos estratégicamente los recursos. En el caso de los municipios pobres, digamos no pobres, pero más débiles en materia de capacidad institucional, creo que ese es uno de los retos principales del posconflicto, y eso lo hemos hablado. Quizás requerirían también de algún programa muy específico de fortalecimiento por parte de la cooperación internacional y el gobierno colombiano, siendo, en mi sentido, uno de los 4 grandes ejes prioritarios, y en eso en el Perú lo tenemos claro. O sea, uno de nuestros 5 ejes del programa de país es el fortalecimiento institucional, particularmente de municipios de menos de 20.000 habitantes, predominantemente rurales y donde estén muy afectados por el conflicto. Entonces yo creo que en general en la comunidad internacional ya hay conciencia sobre la importancia de ese punto. Bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo. Yo creo que, y recogiendo un poco, lo que nos quedan son unos retos interesantes, pero también, además de unos retos, una oportunidad que tenemos no solamente como país, sino a nivel global, y que para Colombia, digamos, está jugando mucha pertinencia donde nos estamos encontrando, en un escenario de construcción de paz, en un escenario donde el desarrollo y el cierre de brechas sociales está ahí latente, donde hay una voluntad política por parte del gobierno, donde la cooperación internacional también está haciendo acciones. Y lo que quiero decir de fondo es que el llamado sería a que todas las acciones que se hagan desde los diferentes sectores, es decir, esto no solamente es un ejercicio de los gobiernos a nivel local o del gobierno nacional, por supuesto que ellos tienen una responsabilidad, pero esto también es un llamado a la ciudadanía, a la academia, a los medios de comunicación, a que efectivamente todos y todas nos comprometamos con esta nueva realidad que queremos como país. Sé que quedan un montón de preguntas pendientes, seguimos viendo un montón de conversaciones y de cosas que nos están llegando. Nos están preguntando por el tema del kit, de dónde lo podemos encontrar. Nos están preguntando, por ejemplo, cómo va a ser esa aproximación que vamos a tener a los gobiernos territoriales. Creo que ya lo hemos estado empezando a decir. Ya les vamos a poner la página donde se puede encontrar el kit. También les vamos a decir como más información respecto a cualquier inquietud que ustedes tengan. Lo que les decíamos es, este es un primer ejercicio.
pero lo que queremos es seguir teniendo un diálogo con ustedes. Son ustedes desde las regiones también quienes, también no, son el fundamento de la construcción de paz en el contexto colombiano. Y ahí hay una cosa importante y es, muchas veces cuando uno llega a los territorios nos dicen, aquí en los territorios hay capacidad instalada, aquí en los territorios hay personas que pueden movilizar los territorios, tienen que ser los actores fundamentales de la construcción de estos escenarios de desarrollo y de construcción de paz a nivel territorial. Si quieren nos pueden compartir y si vamos a tener abiertas, Edgar va a decir algo, vamos a seguir abiertas como con las preguntas y la idea es que podamos tener mayor información. Nuestros dos colegas van a poder hacer, digamos, como un acompañamiento un poco más particular, si así se requiere, frente a los interrogantes que tienen. Queremos cerrar un poco dándole la palabra a nuestros dos invitados. Edgar Forero. Yo me quiero referir a tu último punto porque me parece que es crucial. Uno, los gobiernos no pueden resolver todos los problemas, pero pueden apoyarse en los actores sociales del territorio, sector privado, academia, ONGs, grupos poblacionales organizados, etc. Primero, para formular el plan. Dos, para hacer seguimiento, y eso ayuda, eso no hay que verlo como una amenaza. Tres, para eventualmente poder cooperar en la ejecución o implementación de ciertas políticas claves para las cuales la entidad territorial no tenga o los recursos técnicos o los recursos financieros. Y cuarto, para hacer la evaluación del desempeño de esas políticas públicas. Ahí lo que se necesita es sencillamente que el gobernante le pierda el miedo a la participación y deje de verlo como un riesgo y lo vea como una oportunidad de generar alianzas, de generar cooperación con el ámbito de lo no gubernamental. Creo que ese es un punto sustantivo. Si la sociedad aprovechara todos esos recursos y no se atuviera únicamente a los recursos de los cuales dispone el gobierno, iríamos muchísimo más allá. Pero se requiere un cambio de mentalidad y un enfoque de gobierno abierto, más que el enfoque de gobierno tradicional. No, simplemente puntualizar que si todo va bien, el Acuerdo General de La Habana se firmará en marzo. Eso quiere decir que estamos en la mitad del proceso de formulación de los planes. No nos podemos acordar de que la paz, de hecho, no nos podemos acordar hasta marzo. Tenemos que empezar a trabajarlo desde ahora. Simplemente eso porque el escenario, como decía Edgar al principio, creo que es muy favorable y va a pasar. Ahora pasa. Entonces, en ese sentido, pues, más allá de la posición que cada uno tenga frente a la paz o no, como autoridad territorial, pues esta es una apuesta del país. Pues nada, de nuevo agradecerles a ustedes en los territorios también por acompañarnos. Sabemos que es una hora difícil, sabemos que todos estamos en cierre, sabemos que todos estamos ahorita como tratando de finalizar el año. Qué mejor manera de finalizar el año y terminar este ejercicio del curso virtual con ustedes, de encontrarnos, de ponernos rostros, de ponernos voz. Seguimos, como les contaba en el correo que les mandé esta mañana, estamos buscando la posibilidad de tener una plataforma donde podamos, una plataforma de conocimiento donde efectivamente este ejercicio territorial se siga potencializando, donde Chocó se pueda seguir hablando con Guajira, con Cauca, y donde todos podamos tener un escenario de diálogo. Sabemos y les agradecemos a ambos de ese gran bagaje que tienen. Esperamos que efectivamente este escenario de diálogo haya funcionado. Y nada, lo que queda es un compromiso por parte de ustedes también, que ya tienen información, que ya han hecho parte de este curso virtual, de empezar a divulgar, de empezar a hacer ejercicios de accountability social, de empezar a hacer acompañamiento a los gobiernos locales. Muchos de ustedes también son funcionarios y funcionarias a nivel territorial, sabemos de sus capacidades y efectivamente lo que queremos es que se siga potencializando este diálogo. Nos encontramos en otra oportunidad, muchísimas gracias y ahí les dejaremos con nuestros datos de contacto a Andrea,
y al equipo de formación virtual, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, DNP por supuesto, y PNUD pues siempre van a tener una casa con nosotros. Que tengan buen día, feliz año, feliz Navidad, felices fiestas. Seguimos hablando. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias por la invitación. No, muy bien.